GBA Consultoría y Capacitación presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, la necesidad de replanteamiento de todo el sistema de presunciones de que goza la autoridad fiscal en el sistema tributario mexicano, con la participación especial del doctor Juan Manuel Ángel Sánchez, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Derecho por la Universidad en Derecho Constitucional y Administrativo, así como en Derecho Intelectual. Actualmente labora en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En 2017 fue reconocido como uno de los fiscalistas más importantes de México por la revista Defensa Fiscal. Catedrático y expositor en diversas instituciones como la UNAM, Universidad Panamericana, Instituto de Especialización para Ejecutivos, entre otras. Socio numerario de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, AC, colaborador en las revistas Puntos Finos y Praxis de la Justicia Fiscal y Administrativa. Participó como secretario de acuerdos de diversos precedentes de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En la conducción contaremos con la participación del maestro Francisco Cárdenas Guerrero. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues como ya lo escuchamos, nuestro invitado el día de hoy es el doctor Juan Manuel Ángel. Juan Manuel, quiero darte la bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación a estar con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias por la misma. Bueno, amigos, pues esta tarde vamos a platicar sobre un tema que hemos escuchado mucho, pero que para lo cual no somos tan conocedores todos de la materia. Por esa razón hemos invitado a un especialista para que nos hable y podamos reflexionar sobre el tema de las presunciones. Este tema, que repito, para muchos es conocido, pero no a profundidad. Juan Manuel nos está planteando, pero nos está comentando un replanteamiento del sistema de presunciones para el derecho tributario mexicano. Y pues vamos a escuchar la propuesta, esta reflexión. Yo quisiera, Juan Manuel, empezar preguntándote un poquito como antecedente para que nos ubiques en el contexto. ¿Qué debemos entender por una presunción desde el punto de vista del derecho fiscal? Una presunción es reconocida como un medio de prueba. Bien. A través del cual de un hecho que es conocido podemos nosotros derivar un hecho que es desconocido a través precisamente de atribuirle una característica presunta, algo que presumimos que pasó cuando realmente no tenemos los elementos ciertos de que éste haya ocurrido. Pero por aspectos legales o por una situación meramente de hecho, podemos derivar, podemos inferir que esto ocurrió así y no de otra forma, ¿no? Ok. En esta situación de la presunción, ¿por qué el legislador incorpora presunciones dentro de las leyes fiscales? ¿Cuál es su objetivo? Permíteme contextualizar precisamente este punto, claro. Porque atiende a una necesidad. Bien. Atiende a una necesidad. Vayámonos al pasado, recorremos medio siglo, incluso un poquito más, vayámonos a mediados de siglo pasado. Bien. En el cual las autoridades fiscales cuentan con facultades para revisar la determinación de las contribuciones por parte de los contribuyentes. Bien. Sin embargo, la información que les es proporcionada pues, podía ser segmentada, podía ser parcial, podía ser incluso en algunos casos hasta fabricada, falsa. Bien. Y entonces la autoridad, cuando revisaba, no contaba con herramientas para poder determinar bien a bien el resultado del fiscal por parte de un contribuyente. Habida cuenta de que las autoridades consideran que se les oculta información, que no se les proporciona oportunamente, que el contribuyente hace hasta lo imposible por no, digámoslo así, ante un principio básico de auto no incriminación, dice, pero no voy a proporcionarte los elementos que te resulten necesarios para que puedas, en su caso, determinarme un crédito fiscal, te voy a
obstaculizar tu labor. Así lo ve la autoridad. Por lo tanto, ante esta imposibilidad real de determinar debidamente las contribuciones, las autoridades empiezan a responder mediante reformas en las cuales revierte la carga de la prueba al contribuyente, en el cual, mira, si no me proporcionas cierta información, vamos a darle una consecuencia presunta a un hecho cierto. Por ejemplo, si yo advierto, el clásico, ¿no? Si yo advierto un depósito bancario, te pregunto qué es y tú no puedes decirme bien a bien qué es o no puedes probarme bien a bien qué es, yo voy a establecer una consecuencia presunta de que es un ingreso. Probablemente no lo sea. Okay. Sin embargo, como no tengo yo los elementos necesarios como autoridad para poder determinar qué es, te revierto la carga de la prueba y tú eres quien me lo tiene que demostrar que no es, en este caso, un ingreso, ¿no? Acabas de mencionar algo que considero es importante, que también se profundice un poquito en ese detalle. Hablabas de la prueba. ¿Qué tan importante es la prueba en este tema de las presunciones? Aquí es toral. Habida cuenta de que estamos ante una presunción legal, partamos de la base del sistema de presunciones en el sistema tributario. Todas las actuaciones de las autoridades se presumen legales, ¿no? Muy bien. Esa sería la base. No importa qué es lo que exponga la autoridad en su acto de molestia, no importa qué lleve a cabo la autoridad, se presume legal y por lo tanto le corresponde al contribuyente demostrar que es ilegal. Partiendo de esa base, se derivan otras presunciones. Bien. Y por lo tanto, al ser todas presunciones de carácter legal, presunciones juris tantum, yo debo de contar con el medio de prueba, pero además de que debo de contar con el medio de prueba, medio de prueba debe de ser idóneo y debe de ser suficiente para desvirtuar una presunción que opera por ministerio de ley y que la autoridad no tiene que hacer absolutamente nada para configurarlo. O sea, se presenta un hecho determinado que la ley ya está previendo que tiene una consecuencia presunta, la autoridad simplemente agarra este hecho, lo pasa a la cancha del contribuyente, le dice, ya está en tu cancha, ahora tú demuéstrame que es otra cosa. Yo ya no tengo que hacer absolutamente nada. Hablabas de una presunción, decías juris tantum. ¿Cuántos tipos de presunciones debemos conocer o entender? Porque voy pasito a pasito para que ahorita ya entremos a la reflexión que nos tienes para la propuesta o un replanteamiento, como tú lo dices. Pero quisiera que lo entendiéramos un poquito más. Juris tantum, ¿y la otra cuál sería? La presunción juris et de jure, ok. ¿no? Que se podría considerar como una presunción de pleno derecho. Bien. Digamos, en una presunción juris tantum, ¿sí? Existe un hecho cierto. A este hecho cierto, por ejemplo, depósito bancario, bien, se le da una consecuencia presunta que no sabemos si sea real o no, pero es lo que se presume conforme a la ley. Hecho cierto, depósito, presunción, es un ingreso. Bien. ¿No? Esa es la presunción. Es juris tantum porque acepta una prueba en contrario. Bien. Es decir, yo presumo que es un ingreso, demuéstrame con la prueba idónea que no lo es. Bien. Se puede desvirtuar la presunción. Bien. Juris et de jure. ¿Esa cuál ¿No? sería? Tenemos una situación de hecho, se configura la presunción, pero en este caso concreto yo ya no puedo desvirtuar la presunción. La presunción existe y va a operar plenamente. Yo, en su caso, tendría que desvirtuar el hecho que dio lugar a la presunción. Por ejemplo, nosotros la encontramos en el artículo 55 del Código Fiscal, donde se refiere a la determinación presuntiva. Bien. Hechos los porcentajes de coeficientes de utilidad. Antes de ello. ¿Cuándo ello procede? O sea, el coeficiente se va a aplicar una vez que ya se detonó el supuesto de determinación presuntiva. Hecho cierto, existe una oposición por parte del contribuyente a que las autoridades ejerzan sus facultades de comprobación. Hecho cierto. Presunción. Procede que la base presuntivamente se determine y se le aplique la tasa cierta. Pero
yo ya no puedo demostrar, por ejemplo, si en este caso concreto de utilidad se aplica un porcentaje de utilidad. Oye, tuviste un porcentaje de utilidad de 25% por prestación de servicios. Oye, no tuve deducciones, mira, aquí están las documentales, ya no puedo hacer eso. Bien. Ya no puedo modificar esa presunción porque es una presunción de pleno derecho, iuris et de jure. Si yo quiero desvirtuar esta presunción, tengo que desvirtuar el hecho que le dio lugar, que sería no me opuse al ejercicio de facultades de comprobación. Y no procedía la presuntiva en ese caso. Es correcto. En el tribunal, por ejemplo, hemos tenido la experiencia, un gran número de asuntos se llegan a perder por parte de los contribuyentes, no porque probablemente no tengan razón, a lo mejor sí la tienen, y llevan su contabilidad debidamente integrada, registrada, llevan sus comprobantes fiscales, llevan absolutamente todo. Y nosotros lo que le decimos, oye, ¿sabes qué? Ni siquiera podemos analizar tu contabilidad, no porque no sea válida, a lo mejor sí es válida. El problema es que en este caso concreto ya tus estados financieros resultan secundarios. ¿Por qué? Porque lo que pasó aquí fue que tú te opusiste a la práctica de una facultad de comprobación. Y entonces la autoridad no tuvo esos estados que tú tuviste o que tú me estás trayendo aquí en el tribunal, y por lo tanto ya no puedo ni siquiera analizarlos. Y me voy a ir por la aplicación de los porcentajes a que se hace referencia. Y como no logran atacar o ni siquiera atacan el hecho que le dio origen a la presunción, el juicio se pierde por ello, ¿no? Es una confusión en que de manera muy constante incurren los postulantes. Muy bien. Y en una última parte de este planteamiento, ¿cómo podremos identificar la diferencia entre eso que es la presunción y lo que es una ficción? Bueno, en la ficción atiende a este principio de autonomía calificadora del derecho tributario que encontramos plasmado en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, totalmente que nos está indicando este artículo. Dice, mira, tú puedes, para interpretar un dispositivo, tú puedes acudir a cualquier norma, ¿no?, del derecho federal común, siempre y cuando no haya una conceptualización expresa, específica en la normativa tributaria. Palabras más, palabras menos es lo que nos indica. ¿Las supletorias qué le llamamos? O sea, suples. Es correcto. Okay. Pero si hay una específica, ya no son. Nos tenemos que ir a esta, bien, ¿no? Entonces, bien, en este caso concreto de las ficciones, el legislador, atendiendo esta naturaleza de autonomía calificadora, el legislador dota a ciertas figuras de una determinada característica o incluso prevé ficciones legales para poder atribuir debidamente las consecuencias tributarias, ¿no? Darle naturaleza de persona jurídica a un contrato, como por ejemplo, tratándose de la asociación en participación, considerar supuestos que en ningún momento prevén bien a bien una transmisión de propiedad para considerarlos como enajenación, así como se refiere al artículo 14, o simplemente para facilitar la fiscalización. Oye, ¿sabes qué? No nos vamos a poner a determinar si realmente es o no es. No, si se reúnen los requisitos establecidos en el precepto, vamos a dotarlo de manera ficta, de manera, como lo bien mencionas, como si fuese una ficción, de las consecuencias propias. Residencia. Yo no sé si realmente seas mi residente o no, pero si pasa A, B, C y D, yo te voy a, de manera ficticia, considerar mi residente. En las presunciones es propiamente una característica de las pruebas, ¿no? Es un medio probatorio para que se pruebe o se desvirtúe esta presunción que existe ya. Muy bien. Esto te voy a comentar por qué el cuestionamiento, porque vamos a hacerlo a través de un ejemplo, si te parece bien. Sí. En el caso de que no es lo mismo hablar de presunción que hablar de una ficción, como ahorita bien lo estás conceptualizando. Pero también en el contexto de, si te presto dinero como persona moral, yo soy persona moral, tú eres persona moral, y no te cobro intereses, no hay ninguna disposición expresa en la ley del impuesto a la renta, por ejemplo, que establezca que el no cobrarte esos intereses se consideraría como un ingreso acumulable para una de las partes, aun y cuando no los cobró. Si se regulara o legislara esa situación, ¿sería una presunción o sería una ficción? No, pero ahí, por ejemplo, tenemos el hecho cierto. O sea, ¿debo yo de cobrar
intereses en un préstamo meramente mercantil, ¿no? En un préstamo mercantil, Sí. diría uno, la pregunta sería, bueno, ¿por qué no habrías de cobrarlos, no? Bien. Si partimos de la base de que por la naturaleza propia de la actividad de la empresa en la cual se refleja un lucro, tú señalas, oye, si tú vas a llevar a cabo cualquier acto en términos del Código de Comercio, pues tú, al buscar una especulación, al haber un lucro, o la persecución de un lucro, tú deberías de cobrar un interés. No lo cobras, no está regulado, no está prohibido. Entonces dices, salvo que sean partes relacionadas, ¿no? Y que se tuviese que fijar ahí una característica por el precio de la transferencia, pero si dicen, no hay problema si no cobras el interés. Ok. Si se regulara y se estableciera, oye, no se está cobrando interés en esta operación, deberías de cobrarlo. Y si no lo cobraste, quien no lo pagó estaría sufriendo una modificación positiva de su patrimonio, habida cuenta que se le evitó una erogación. Correcto. Entonces voy yo a hacer patente que en este caso concreto este contribuyente tiene una modificación positiva de su patrimonio, habida cuenta que no pagó los intereses. Y por lo tanto lo voy a grabar de manera específica. Aquí sí, fíjate, yo creo que ni siquiera podríamos entrar desde mi perspectiva ni en el mundo de lo ficto, de la ficción, ni en el mundo de las presunciones. Hay que decir, oye, es válido considerar que existió una modificación positiva del patrimonio porque en una operación que de su propia naturaleza involucra un lucro, no se cubrió ese lucro. Yo, empresa que no pagué los intereses, tengo una modificación positiva, ahí podríamos nosotros decir, pues yo considero, ¿no? Técnicamente parecería ser que sí, ¿no? Pues ya aquí no sería presunción, como tú dices, Es ya correcto. está dentro del objeto del impuesto, dirías. Es correcto. Ahí ya no habría ninguna... Es una calificación. Lo que sí, por ejemplo, cuando podría verse es, vamos a ese mismo ejemplo, ¿qué pasa si el legislador considera, oye, incluso cuando no hubiese lucro, que las partes sean de aquellas en las cuales, oye, yo estoy llevando a cabo un préstamo como un acto meramente civil y atendiendo esa naturaleza del préstamo meramente civil, yo decido no cobrar intereses. Pero la autoridad se percata, oye, esto pudiera incurrir en una elusión fiscal y por lo tanto yo voy a considerar de manera, aquí no presuntiva, sino como una ficción, que esta cantidad que se le está entregando pudiera ser como lo que parece con los préstamos que se hacen de las sociedades a los socios, ¿no? Ahí, exacto, es que es muy común. ¿no? Dices, ahí, oye, ¿es una naturaleza mercantil? No, no es mercantil, no se está persiguiendo el lucro, se lo estoy prestando yo al socio. Okay. A la empresa, o a la empresa, al revés, el socio. Es correcto, que le preste del socio de la para empresa. que le demos ese matiz. ¿No? Ok. Y decimos, oye, vamos a generar una ficción. Si de la sociedad le presta al socio y el socio no se lo devuelve, okay. ¿no? Va a haber una ficción de que se están distribuyendo dividendos. Ahí es una ficción. Y está previsto. Está previsto, 140. es correcto. ¿Por qué? Porque ahí, no obstante que no está prohibido, está diciendo, oye, pero si pasa A, B y C, entonces no estás de manera... yo he advertido que no se están efectuando préstamos porque son préstamos que nunca se pagan, ¿no? Entonces, como está saliendo del dinero de la empresa, yo voy a tener una ficción de que se están distribuyendo dividendos, aunque no se estén distribuyendo. ¿Por qué? Porque yo quiero evitar este tipo de actuaciones y crea una norma, un dispositivo anti-elusivo del pago de la contribución. Y entonces genera una ficción jurídica como esta del préstamo. De ahí la pregunta, por eso te decía que ya para ahorita que entremos en materia vamos a estar ya preparados nosotros. Es correcto. Para escuchar esa propuesta tuya. Sí. Pero por eso me gustaría, nada más por último, sé que no quiero ahondar más, pero me parece muy interesante el planteamiento que haces desde la siguiente perspectiva. Si es verdad, yo puedo, si no le devuelvo el dinero, puede pensarse que fue dividendo, ¿sí? Pero ¿no sería también cuestión de ver, ¿hay utilidades repartibles en la empresa para que lo consideres como tal? Una. Dos, no tienes los suficientes medios de control
tu autoridad para darte cuenta qué está pasando realmente y no fictamente? Precisamente el tema proviene del que me atreví ya me estoy adelantando. No. es que parte de esa base. Como yo siempre lo he definido como el síndrome de la pareja engañada, ¿no? El Servicio de Administración Tributaria sufre de ese síndrome. Siempre piensa que lo engañan. Sí, claro. ¿O es muy presumida? Cuando una pareja le engañan, ya va a quedar, o sea, puede perdonar y todo, ¿no? Pero le queda ese resquemorcito. Y entonces, si después ya realmente no hay una conducta, digamos, tendiente al engaño, de todas maneras ya siempre va a estar el resquemor por parte de la persona que fue engañada. El problema con el Servicio de Administración Tributaria o con el fisco, si lo vemos así, es que está casada con millones, ¿no? Entonces, si uno lo engañó, todos los demás tienen una presunción de que lo van a engañar. Ya. Y entonces, ante una conducta real y cierta, responde inmediatamente. El fisco es reactivo. Cuando lo atacan, ¡suaz!, inmediatamente modifica o reacciona de una manera respecto de todos. Entiendo. Entonces me dicen, oye, ¿hay utilidades distribuibles? ¿No tendrías que verificar? Probablemente sí. Sin embargo, dicen, no sé. Mientras sí, para mí todo está investigo, mal. Sí. Es presunción. Es dividendo ficto. Aquí va a haber un dividendo ficto y si pasa A, B y C, cuídate que no pase A, B y C, porque si pasa A, B y C ya no va a haber manera en que quitemos esta presunción, esta característica de dividendo ficto. Por eso preguntaba yo de la ficción y la presunción. Pero sí, bueno, ya no quiero quitarte el tema, Juan Manuel, perdóname. Ahora sí, platícanos, ¿cuál es el replanteamiento y por qué? ¿Por qué tenemos que hacer un replanteamiento del sistema de presunciones en nuestro sistema tributario? Precisamente por lo que comentabas. Si nos remontamos al pasado, en el pasado se entiende. Oye, ¿cómo puedo yo verificar que esta operación amparada por estos comprobantes o que realmente esto que se está señalando en el contrato o que realmente este préstamo que se le efectuó al socio o del socio a la empresa o todo este cúmulo de operaciones que se están manifestando realmente ocurrieron? Le costaba muchísimo tiempo al fisco, era un mar de documentos y sobre todo no tenía la información. Eran estructuras corporativas muy complejas que cuando le permitía conocer realmente qué fue o cómo estaba estructurada esta operación, al ser tan compleja, pues ya habían caducado sus facultades. Simplemente no podía hacerlo. Cuando se le plantea al Poder Judicial de la Federación la constitucionalidad de todo este sistema de presunciones, oye, ¿es constitucional esa pregunta que yo deba de soportar este sistema de presunciones? Porque nuestra materia es de las pocas en las cuales hasta los delitos se presumen. O sea, se presume cometida la conducta delictiva, se presume cometido, por ejemplo, en el caso concreto de la simulación de actos jurídicos del artículo 69b, ¿no? Se considerará cometido, se considerará que existe simulación de actos jurídicos, o sea, se considerará, ni siquiera está probado que haya ocurrido. Si pasa A y B, se considerará que el delito ya se cometió, se considerará o se presumirá cometido el delito de contrabando. O sea, y el de defraudación cuando hay lavado de dinero. Por ejemplo, ahí es una situación muy, muy, muy delicada también. Y es además exclusiva de nuestra materia, en la cual ni siquiera tienes que probablemente se presume. Así es. Eso que atiende una necesidad. Es por la misma posición del deudor tributario, el acreedor tiene que reaccionar con estas iniciativas de reforma a la legislación para incluir cada vez más y más y más presunciones. Ok, lo entiendo el siglo pasado, pero ¿y ahora? Precisamente, oye, tienes las informativas,
tienes el intercambio de los FDI que tienen la expedición de los comprobantes fiscales, la contabilidad electrónica, todo el cúmulo, no solamente información de mi parte, sino de mis proveedores con las mismas, por ejemplo, con las DIOTs, ¿no? que se tienen que presentar, las de precios de transferencia, la de pagos a residentes en el extranjero, los acuerdos internacionales en materia de intercambio de información. Sí. Realmente la autoridad ya no cuenta con herramientas. ¿Cómo? Para poder determinar, ya no de manera presunta, sino de manera cierta, la contribución. Y atiende a una situación porque el sistema después de tantos años de su desarrollo, opera para perfección este sistema de presunciones. Sí, el claro. problema es el operador del de dispositivo. Porque luego también hemos advertido, yo lo he advertido en lo personal, que cuando se ejercen facultades de comprobación, la autoridad, yo creo que por la misma carga de trabajo que tiene, cuando se percata que el tiempo la está comiendo, no obstante que tienen 12 meses para llevar a cabo una facultad de comprobación, cuando se percata que el tiempo se lo está comiendo, aplica inmediatamente las presunciones. ¿Sabes qué? Me resultó insuficiente, ¡boom! Desconoce lo que el contribuyente en particular está ofreciendo, dice, no es suficiente, no, me falta, y prefiere llevársela por presuntiva. Amén. Porque se le acaban los tiempos. Entonces, oye, el operador ya no está utilizando como se debiera en este sistema de presunciones. Ok, las presunciones atienden una necesidad, pero si estamos viendo que el mismo está siendo desvirtuado por ciertos operadores de parte de las autoridades en las cuales, vamos a señalar que simplemente sea por falta de tiempo, tienden a ya no hacer su fiscalización como debiera de ser, o por el mismo cúmulo de información que debe de analizar, ya no lo tiene que llevar así. Y lo que hace es revierte la carga ahora al particular, y el particular es el que tiene que probar. Es correcto. Y entonces también el particular dice, oye, pero yo sí lo llevaba bien. Y entonces dices, oye, ¿realmente no tienes esa información? Requerimientos innecesarios, cuando la misma Ley Federal de Derechos del Contribuyente señala, oye, si la autoridad ya tiene la información, ya no tiene por qué pedírtela. Claro. Y si de todas maneras no me la proporcionas, yo voy a presumir el resultado. Realmente el sistema como está, incluso la base de todas las presunciones, digamos la presunción madre, realmente es necesario que se deba de seguir presumiendo que todo lo que hacen las autoridades es legal. Actualmente existe una necesidad de que siga así con todo el cúmulo de autoridades. Resulta equitativo para el contribuyente que se le siga tratando de esta manera. Es de ahí la relevancia que me ha surgido en cuanto a todo este sistema de presunciones. En ese mismo contexto, donde ya muchas presunciones no tendrían razón de ser como tal, pero algunas otras probablemente lo tengan. Habría que hacer un análisis de cada una de ellas, o finalmente tu opinión es, con lo que tenemos actualmente, la autoridad ya no debe presumir. Yo creo que sí debería, por lo menos debería plantearse el estudio de todo el sistema, de verlo como un sistema y derivado de este análisis que se llevase a cabo, probablemente se plantease cuáles son las presunciones que deben de prevalecer. Bien. ¿Cuáles son las que deben de prevalecer? Porque de entrada, esta presunción de que todos los actos de las autoridades se deben de presumir legales, yo creo que de entrada esta es indispensable que se plantee su representación. Oye, ¿de verdad es necesario que al día de hoy, con el cúmulo de experiencias y con el número de asuntos que se llegan a ganar por parte de los contribuyentes en el tribunal, en los colegiados, en la Suprema Corte, que es significativo? Es verdaderamente necesario seguir viendo las cosas como
en todos los casos, digo, prevé una excepción el 68. O sea, te prevé la excepción. ¿Sabes qué? Si el contribuyente niega los hechos, entonces ya quien tiene que proveer es la autoridad. Pero bueno, si no niego, entonces de todas maneras la autoridad tiene que... Digo, se presume que la autoridad todo lo que está diciendo es legal. ¿Realmente es legal? Si no existiera esa presunción, Juan Manuel, ¿cuál sería la consecuencia? Que se estaría obligando también a la autoridad a mejorar su trabajo. Bien. A mejorar el trabajo. Si ya tienes un acervo informativo bárbaro respecto de todos los contribuyentes, si simplemente tú no presumes que es legal todo lo que hace la autoridad, sino que la obligas a que funde y motive debidamente en su actuación, sin este beneficio que tiene de la presunción. Porque tú cuando ves las contestaciones de demanda, lo primero que adviertes es que en muchas ocasiones la autoridad señala, se le solicita al tribunal que tenga presente que la actuación de la autoridad debe de presumirse legal y que de esta parte no te puedes mover. Como una advertencia para empezar. Correcto. Es decir, oye, considera que todo lo que yo estoy diciendo está bien, ¿eh? Y entonces, atendiendo ese principio de estricto derecho, si el contribuyente no logra demostrar o desvirtuar plenamente esta presunción, aunque se pudiese advertir que tiene razón, no lo puedes hacer. ¿Ok? ¿Y por qué tenemos que presumir que sí, todo lo que haces es legal? ¿Por qué no mejor en este nuevo paradigma de la protección de los derechos fundamentales? Oye, no vamos a presumir que es legal. Yo creo que el contribuyente como persona tiene el derecho fundamental a que realmente sea legal, no que se presuma. Bien. Sino que lo sea. Y a través de este nuevo posicionamiento, la autoridad tuviese que reforzar, tuviese que mejorar la fundamentación y motivación de sus actos en beneficio del contribuyente. Claro. O del sistema en general, ¿no? Claro. El beneficio del sistema para que el sistema funcione bien. Sí. Porque pareciera que aquí solamente hay un Sansón, ¿sí? Y que este Sansón es el que pone las reglas, es el que determina si estás bien, es el que determina si estás mal, y como que tú estás siempre a la defensiva y esperando el golpe. Sí. Y incluso velo, y aparte es expreso. Cuando ve uno las reformas, por ejemplo, yo sobre todo lo veo en el Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? Cuando ve uno las exposiciones de motivos de las reformas a algún dispositivo del Código Fiscal, uno advierte cómo es que la autoridad ve al contribuyente. El contribuyente es fraudulento, el contribuyente fabrica pruebas, el contribuyente compra facturas, Oye, ¿realmente es así el contribuyente? Todos. O sea, dice uno, ¿todos son así? La Suprema Corte de Justicia, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia hace algunos años emitió una tesis que en su momento a mí me pareció relevante. Decía, oye, ¿sabes qué? Es inconstitucional el hecho de que se legisle por excepción. Lo que platicaba hace un ratito, la autoridad es reactiva ante una conducta que él considera indeseada, responde prácticamente de manera inmediata con una propuesta de reforma al sistema. Así es. Un malo, ¡fum!, le aplica a todos, con las consecuencias que les puede acarrear para todos los demás que no se portaron mal. Realmente es correcto que la autoridad presuma que el contribuyente es fraudulento, que el contribuyente fabrica pruebas, que el contribuyente compra facturas, que el contribuyente todo lo que hace, lo hace con la finalidad de erosionar artificiosamente la base tributaria. Esto es correcto porque la base de todo el sistema de presunciones partió de ahí. Claro. De que se necesitaban herramientas efectivas para que la autoridad pudiera fiscalizar a estos contribuyentes que no le aportaban esos elementos necesarios, ciertos, para poder fiscalizarlo de manera debida. Pues ahora ya lo tiene. Claro,
Pero pareciera que la autoridad quiere continuar con este sistema. Acaba de modificar, 1 de junio, el artículo 56, en la fracción sexta, si mal no me equivoco, para una presunción de ingresos, en una revisión para operaciones para locales que están abiertos al público, en donde pueden ellos estimar, de acuerdo a un promedio, tus ingresos o tu valor de actos. Pues pareciera que continúa, que la tendencia es seguir haciéndolo. ¿Tú te puedes imaginar, por ejemplo, una empresa cíclica? Si me llegan a revisar siendo una juguetería y me llegan a revisar en diciembre o en enero y me determinan un promedio, no va a tener ninguna congruencia con la realidad. ¿Por qué yo aquí sí llamaría ficción? ¿Por qué esta ficción cuando tú tienes los comprobantes que yo emití, mis estados de cuenta, información con el Banco Nacional, información con los extranjeros? ¿Qué opinión te merece esto? Porque sigue, o al menos eso han demostrado hasta hoy. Lo que pasa es que si tienes una herramienta que te ha permitido obtener los mejores resultados, que ya pasó por todos los tamices constitucionales y dicen, está perfecta y con esta herramienta puedes llevar a cabo de una manera súper eficiente tu actividad, y dices, pues ¿para qué la voy a cambiar? Si estoy, ¿para qué reviso algo que está funcionando a la perfección? Pero bueno, eso sería simplemente verlo desde una perspectiva. Desde una perspectiva. Aquí el punto, y digo, yo creo que la autoridad está haciendo su trabajo. La autoridad está haciendo lo que tiene que hacer. Digo, esa es una muy buena pregunta. ¿No? ¿Será lo que tiene que hacer? Porque hasta dónde podemos entender lo que debe de hacer. ¿Lo que debe de hacer es para cobrar sin ton ni son o lo que debe de hacer es cobrar lo justo? Lo que pasa es que, ponte a ver... Hay una línea, ¿no? Pero para eso yo creo que también existen órganos, ¿no? Existen los órganos. La autoridad dice, oye, para mí esto me ha funcionado a la perfección. Yo no veo la menor necesidad de cambiar como lo estamos desarrollando actualmente, porque esto va increíble. Las iniciativas que se envían, iniciativas que pasan, y cada vez son más y más y más y más y más facultades, y cada vez cuentan con herramientas más efectivas para trabajarlo. Ahora señalas un punto, ¿es justo o no es justo? El problema es que yo no sé hasta dónde la autoridad pueda plantearse esa pregunta. Si oye, ¿lo que estoy haciendo es justo o es injusto? ¿A quién le importa eso, no? Yo creo que ella dice, oye, bueno, es que yo no sé, eso no me corresponde a mí. Yo lo que necesito son herramientas y voy a plantear todas las que pueda yo plantear. El problema es también en los órganos legislativos y a su vez en los órganos de impartición de justicia, el análisis que se tiene que llevar a cabo de estas facultades. Porque, digamos, es increíble e impensable que otra autoridad tenga el cúmulo de facultades que tienen las autoridades fiscales. Claro. Ninguna las tiene. Pues la principal, la facultad económico-coactiva, ¿no? Sí. Es impresionante. Todo el sistema, cuando lo ves en el conjunto, desde el principio y hasta el final, es de una eficacia tremenda. Pero dice uno, oye, pero digamos, al día de hoy, entiendo el análisis que se hizo el siglo pasado. Al día de hoy sigue siendo igual. No han cambiado las condiciones como para que se tuviese que replantear de manera seria si estas normas, que en su momento fueron consideradas constitucionales, al día de hoy lo siguen siendo. Porque ya no son las mismas condiciones. Las condiciones que existían cuando fueron creadas, ya no son las de hoy. Y esta presunción, que señalas, oye, es que es proporcional la consecuencia que se está presumiendo, que se está presentando con esta facultad presuntiva que le estás dando a la autoridad. Oye, no tiene límites. Se presentan casos como este. Imagínate en restaurantes.
restaurantes en diciembre, ciertos giros comerciales a principios o a fines de año, ciertas actividades y que sobre todo las autoridades ya saben cuándo es que se por presenta, sectores, ¿no? Claro. Entonces dices, realmente tienen que seguir así, tienen que replantearse, oye, ponles un límite, ¿cuándo pueden ejercerse? En todos los casos, respecto de todos los contribuyentes, porque entramos en el mundo de la discrecionalidad. Exacto. Y al entrar en este mundo de la discrecionalidad, yo, autoridad, decido a qué contribuyente le voy a destinar una facultad de comprobación en un determinado periodo. Y simplemente dicen, bueno, la norma está así, yo tengo la facultad y la puedo ejercer. Y si la quiero ejercer ahorita, la puedo ejercer ahorita. Y no es simplemente manera alguna de cuestionarlo. De ahí que me surgió este interrogante. Muy interesante. Muy interesante el planteamiento, pero yo creo que sí deberían de, en los foros, hay muchos foros, Juan Manuel, de los cuales este planteamiento que tú haces para poder estudiar un poco más acerca de este tema, creo que debería de tomarse en consideración. No tenemos ahorita un foro que lo haya planteado como tal. O bueno, a lo mejor probablemente lo haya, pero yo no lo conozco. Sin embargo, creo que es un buen momento para que este análisis que nos haces pues sea tomado en consideración. Yo partiré de otra cosa importante. Yo creo que en México hace falta algo. En las exposiciones de motivos, como tú bien comentas, escuchamos pues que los contribuyentes son defraudadores o que tienden a omitir el pago, etcétera, etcétera. O presuntamente pueden considerarse como tales. Y se hace el derecho comparado, Juan Manuel. En tal país el impuesto a la renta, en tal país las deducciones. ¿Y por qué no se hace el derecho comparado de la ética tributaria o de la sociología tributaria? En México es un tema olvidado. Y sería de la mano de esto que estás comentando, ¿no crees? Yo pienso que sí, es un juego de dos, en el cual ciertos actores tratan de llevar a cabo la minimización del pago de sus contribuciones mediante actividades que no corresponden con la realidad. Eso también lo es, claro. Y también existe inmediatamente la respuesta del otro actor que trata de frenar esto. El punto es que, desde mi perspectiva, se están dejando de lado los derechos fundamentales, la debida medida de la protección de estos derechos para privilegiar esta protección de las facultades para cubrir el gasto público de las autoridades, para que el gasto público se integre debidamente. Hablamos o planteas llevar a cabo un estudio de derecho comparado respecto de este aspecto. Pues podríamos en algunos casos salir hasta perdiendo, ¿no? Porque hay ciertas jurisdicciones en las cuales se ha privilegiado al máximo esta facultad del Estado para obtener el tributo, llegando a conductas prácticamente que se podrían considerar hasta confiscatorias. Y aquí también las hemos visto así. Siempre el pago de los impuestos para todos los estados es trascendental en cuanto a su protección. Pero yo creo que aquí lo que sí deberíamos de plantearnos es que, dadas las características de la economía en nuestro país, dadas las características del contribuyente en México, sí las facultades y sí el sistema tributario debería de, por lo menos, analizarse. Es un sistema complejo, es un sistema tardado, es un sistema que parte de una base de desconfianza, es un sistema con un exceso de facultades de la autoridad. En otros países se tienen sistemas muy parecidos al mexicano,
pero las características del contribuyente no corresponden. Noruega con México, Estados Unidos con México. Pero ahí donde decía la sociología. No. ¿Por qué no corresponde? Pues por el destino. ¿Y qué se hace con las contribuciones? Por eso no corresponde. Sí, no hay una correspondencia. No podemos decir, tengo la ética de pagar, si tú tienes la ética de gastarte lo que yo te dé en el bien común. Pero cuando se plantea esa pregunta por parte del contribuyente, del otro lado no se obtiene una respuesta específica. Exacto. Que diga, sí, vamos a hacer esto. Se ha quedado a lo largo de los años en buenas intenciones. Es como un juego de nunca acabar. Es correcto. El actor que se siente afectado en su bolsillo, que es donde más le duele, pues también dice, oye, ¿de qué me sirve pagar tanto o de qué me sirve pagar bien si de este lado no están cumpliendo? No. Y aparte, si por alguna razón yo quiero pagar bien, pero por alguna razón, dada la misma complejidad del sistema, me llevo a equivocar, inmediatamente existe una respuesta que se puede considerar desproporcional, con consecuencias que pueden afectar al mismo contribuyente, quien se encuentra en un escenario de, oye, pero yo quise hacer las cosas bien, y por querer hacer las cosas bien, como no cumplí con este cúmulo de disposiciones formales, tu respuesta fue, ahora me tienes que pagar el doble, o me voy a quedar con tu patrimonio. Son cuestiones que se entienden, ¿no? O sea, respondes también ante el estímulo que es la actividad de la autoridad. Es que acabas de tocar también un tema interesantísimo, el decir, te quedas o pierdo mi patrimonio, o ni siquiera lo tengo para pagártelo, y te quedas con el patrimonio con el que yo, o el que yo hice a lo largo de tantos años. No como una situación lagrimera, no, una situación real. Sí, claro. El 59 del Código Fiscal de la Federación, en relación a los depósitos que mencionabas, a la no identificación o no registro en contabilidad de los depósitos, por un error de forma en el que yo quise sumar, vamos a poner Juan Manuel, yo sumé, había 5 depósitos, 1 diario, y yo no registré los 5 diarios, registré uno solo, en donde suma los 5, pero no identifiqué cada uno de ellos, sino en global. La autoridad dice, a ver, este depósito, ¿por cuánto es? Aquí eran 5 depósitos de 100 pesos, 500, aquí hay uno de 500, este de 500 no hay ninguno de estos, este es un ingreso y este es otro ingreso. 2 veces me presume ingreso acumulable, valor de actos, ¿sí? Y después me dice, y como no identificaste tus compras correctamente, omisión de compras o indebidamente registradas, otra vez la misma cantidad considerada como base del impuesto. 3 veces, Juan Manuel. Cuando tú como autoridad sabes perfectamente que no fue así y lo tienes identificado perfectamente, pero como tú decías, la ley me da esa facultad, la ejerzo y no me importa acabar con tu patrimonio. Y es que acaban pagando justos por pecadores en Correcto. muchos casos. Yo te trato de meter al tema Sí. que te decía de la ética. Queda fuera completamente de contexto porque el sistema tributario es rígido. Sí. Y el problema es, también, ahora veamos, y también uno lo llega a entender desde el punto de vista de las autoridades. Las autoridades en ocasiones dicen, oye, no es que yo no quiera hacerlo. O sea, yo lo veo y dices, tienes toda la bendita razón del mundo. Pero no puedo hacerlo porque tengo un catálogo de criterios internos que han estado desarrollados, a los cuales yo me tengo que enseñar. Entonces yo no puedo moverme de este criterio, porque si me muevo de este criterio, entonces ya es susceptible que entonces me sancionen a mí por no haber cumplido con un criterio interno. Porque tú, aunque sí parece ser que sí, también actualizaste los supuestos previstos para que yo considere que esto es un ingreso, y en este caso que sean 3 veces. Yo creo que eso es precisamente lo que tiene que replantearse. No puede ser posible que sigamos de esta manera. Tuve la oportunidad de colaborar en algún tiempo en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en la Dirección General de Quejas, y lo que advertíamos era precisamente eso. Contribuyentes que se encontraban en escenarios de vulnerabilidad respecto de su patrimonio, precisamente de manera involuntaria,
por un error de un tercero o simplemente por desconocimiento. No había una intención de no cumplir. Pero cuando querían cumplir, decían, oye, ¿sabes qué? Bueno, déjame corregir, voy a corregirme. La misma ley me permite corregirme. Bueno, también el mismo dispositivo normativo, la misma norma les dificulta el cumplir. Así es. Entonces dices, a ver, ¿cómo le hago para corregirme cuando te lo estoy demostrando que quiero comportarme de manera ética? No hay una actitud omisiva de mi parte, fue un error. Pero tu misma norma no me deja corregirme. Así es. Eso es también susceptible de ser revisado y debe de revisarse. ¿Por dónde debe empezar esto, Juan Manuel, para que pueda cambiar? Pues yo creo que tú tocabas un punto que es relevante, los foros. O sea, tenemos que, como contribuyentes, también, y me incluyo porque yo también soy contribuyente. Y pasivo. Sí. Y cautivo. Y cautivo, quise decir. Los tienen ahí. Exactamente. Cautivos, no para dónde moverse. No hay, no. Pero dice uno, oye, tenemos que replantearnos esto, abordarlo en los foros, en las escuelas. Yo, por ejemplo, también soy catedrático y lo que les comento a los muchachos es, muchachos, este es un tema de investigación. Claro. Hagan sus tesis en esto, aborden este tema, platiquen de esto. En la academia se señala, en el colegio, en la barra. O sea, el chiste es plantearlo, llevárselo a nuestros representantes para que ellos mismos lo analicen y también a las mismas autoridades. O sea, a las mismas autoridades planteárselos de, oye, esto tiene que cambiar. Es susceptible de ser analizado, autoridad, porque tampoco tú puedes desconocer que esta facultad que tienes para presumir muchas cosas, tampoco muchos de tus actores, de tu personal, lo está ejerciendo como debe de ejercerlo. Y también debemos de ser sinceros y honestos de ambas partes para poder tener un sistema jurídico tributario que sea efectivo y sobre todo que sea un término que tú utilizabas, justo, que se pague lo que se debe de pagar, pero tampoco que se pague más de lo que se debe de pagar por cuestiones propias de la estructura del sistema. ¿Cuál crees que sea la perspectiva con ese nuevo gobierno? Pues, digo, no tenemos nadie una bolita mágica, sí, pero me refiero de lo que has escuchado, de lo que estudias, de pues lo que hablaban de simplificación. Sí, ¿no? Hablaban de simplificación, esperemos que realmente se logre. Ocurra. O sea, de entrada, el que ya se esté planteando una perspectiva de confianza hacia el contribuyente, en que se considere el contribuyente no quiere siempre defraudar al fisco y por lo tanto las auditorías van a ser excepcionales, van a ser por sorteo, vamos a simplificar todo esto, pues ahora ya también nos corresponde a nosotros como contribuyentes honrar esa confianza que se está planteando. Claro. Y en su caso, ok, vamos a ver cómo viene, permítanos participar en esta reestructura en esta simplificación que se está planteando, permítanos participar y sobre todo también de nuestra parte honrar esa confianza para que no, en su caso, regresemos a donde en su caso nos encontramos, ¿no? Claro. Juan Manuel, dos preguntas más. ¿Alguna cuestión que quieras comentarme que no te haya preguntado, que quieras retomar o que quieras agregar? Bueno, pues simplemente invitar, más que una respuesta, invitar a todos los que nos encontramos inmersos en esta materia a que se participe porque yo creo que sí el sistema debe de ser reestructurado. Es muy complejo. A mí me llamó mucho la atención este punto. Yo creo que es necesario. Yo creo que es, más que necesario, indispensable llevar a cabo un replanteamiento para ver si es necesario, para ver si debe de continuar como está. Entonces, a todos participar, dejar de estar en un ámbito pasivo, dejar de estar en un ámbito de simplemente quejarnos del sistema y exigir
Exigir proponer, ¿no? Proponer que ellos... No, y a nuestros representantes sí exigirles. A ellos sí, claro. ¿No? Exigirles a nuestros representantes, oye, ¿sabes qué? Hay que cambiar las cosas, ¿no? En este nuevo gobierno que viene y que está empezando ya la legislatura, exigirles, ¿no? Que se involucren también. Y nada más, ¿no? De mi parte. A manera de conclusión, entonces, debe de haber un replanteamiento del sistema de presunciones en el derecho tributario mexicano. Sí, es necesario. Es necesario que nos lo cuestionemos seriamente. Los dos lados. Los dos lados, que las mismas autoridades lo analicen de manera seria y no simplemente lo vean como, no, pues yo ya tengo la herramienta y de aquí no me muevo, y es más, voy a seguir mandando más para cada vez tener más presunciones a mi favor. Claro. Muy bien, Juan Manuel, pues antes de despedir el programa, me voy a permitir entregarte un reconocimiento por parte de GBA, si me permites. Muchísimas gracias. Voy a leerlo. Bien. GBA Consultoría y Capacitación SC otorga el presente reconocimiento al haber participado en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al doctor Juan Manuel Ángel Sánchez por su destacada trayectoria profesional aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México, Ciudad de México, octubre 2018. Juan Manuel, muchas gracias. Y gracias por habernos acompañado. Verdaderamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias y un gran honor haber estado aquí. Gracias. Muy bien, amigos. Pues hasta la próxima con otro programa de Los Mejores Fiscalistas. Buenas tardes.